El podcast de Uroanálisis de Sysmex Experience es una iniciativa de Sysmex para generar y compartir información y contenidos de calidad relevantes y actualizados sobre nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de laboratorio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Sysmex Experience Podcast, una iniciativa de Sysmex para generar y compartir información y contenidos de calidad relevantes y actualizados sobre nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de laboratorio. Hoy, en este capítulo, hablaremos de los aportes de la tecnología de uroanálisis Sysmex en el diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica. Y para ello, tenemos el gusto de contar con el doctor Ricardo Olvera. Doctor Olvera, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, gracias a todos. El doctor Olvera es médico patólogo y actualmente es el director del laboratorio Grupo Diagnóstico Aries en México. Doctor, qué bueno contar con usted, qué bueno tenerlo en esta serie de podcasts donde hemos con Sysmex hablado de varios temas de interés alrededor de uroanálisis y hoy específicamente nos trae al tema precisamente lo que hablábamos de los aportes de la tecnología Sysmex en el diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica. Quisiéramos, ya habíamos pasado en algunos momentos en otros episodios también por la relevancia de de la enfermedad y el impacto que esta tiene en la población. Pero ¿cómo está viendo usted esta condición en términos generales para luego sí meternos un poco más ya en el diagnóstico? Nuevamente, gracias por la invitación y fíjense qué importante sobre lo que estamos hablando y el impacto que esto tiene en la salud pública, ¿no? En la salud de las poblaciones. Se dice que la enfermedad renal crónica pues tiene una prevalencia alta de un 13% en la población general, pero de acuerdo a las bibliografías, en la población de riesgo puede ir incluso hasta el 50%. ¿Y qué es población de riesgo? Pues todas aquellas personas que padecen algún problema como diabetes, hipertensión, alguna otra enfermedad sistémica. Y pues bueno, este tipo de patologías hace que se cause un daño de forma silenciosa en la función del riñón y pues bueno, cuando se presentan los síntomas, cuando se presenta una sintomatología per se, probablemente el daño ya es mayúsculo en cada uno de los pacientes. Por ello, la importancia del diagnóstico temprano, por eso llama mucho la atención en saber qué hay de nuevo en el laboratorio, qué hay de nuevo en la práctica médica para justo atender este problema, sobre todo cuando la enfermedad todavía está en fases incipientes o cuando todavía el daño se puede o detener o retrasar. Doctor Olvera, precisamente ahí la pregunta es, ¿por qué persiste el infradiagnóstico de esta enfermedad si es de tan alto impacto? En términos generales, podríamos decir que es multifactorial. Primeramente, pues las enfermedades que causan o que culminan en un fallo renal crónico lo hacen de forma escalonada, por así decirlo. Es un daño que lleva su tiempo y entonces esto no da una sintomatología per se que haga que el paciente llegue con el médico de forma directa a expresar algún problema que nos pueda orientar donde la falla sea renal. Y entonces, como no hay una sintomatología inmediata, el daño se va progresando, progresando y progresando. En términos multifactoriales, nuevamente, otro de los factores podría ser que no necesariamente desde el laboratorio, hablando desde el punto de vista experto en laboratorio, no necesariamente todos los laboratorios tenemos acoplados los estándares o las guías internacionales para minimizar el impacto de la progresión del daño renal y o incrementar la agudeza de nuestras pruebas para llegar a diagnósticos oportunos. Por supuesto, un tercer factor desde mi punto de vista es el acceso a la salud. Si bien diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, evidentemente algún otro tipo de enfermedad inflamatoria o enfermedad sistémica son de prevalencia muy alta en nuestras poblaciones, sobre todo poblaciones de tercer mundo como lo es México, el acceso de salud, el acceso a un adecuado servicio de salud no necesariamente es puntual y no necesariamente es oportuno. Entonces, tenemos un escenario donde hay una enfermedad silenciosa en donde no necesariamente tenemos acopladas las mejores prácticas clínicas ni desde el laboratorio, ni desde la práctica médica per se, la consulta per se, y pues el acceso a la salud, eso es lo que hace
que esté el subdiagnóstico de este tipo de entidades y el daño permanente en la población. Muy impactante lo que nos comenta, doctor, y lo hemos visto a lo largo de los episodios, pero aquí me quisiera detener en un punto un poco más técnico, ¿no? Que es hablamos de la presencia de albúmina y proteínas en orina son marcadores importantes del daño renal, eso es así. Pero para entender cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Vale. Históricamente, al menos lo que yo tengo conocimiento y la experiencia que tengo como médico, desde que nosotros estamos en la escuela de medicina, nos dicen que la presencia de proteínas en orina es un marcador inequívoco de un daño renal. Eh, a lo largo de los años se han implementado y se han desarrollado tipo de marcadores que nos ayudan a determinar el daño renal, pero también la falla en la función renal. Y esto es un punto muy importante. Existen marcadores, existen pruebas de laboratorio que nos ayudan a traducir de dónde viene la falla del riñón y también si esta falla del riñón o esta falla estructural del riñón ya está causando alteraciones funcionales per se. Tengo que acotar al término de enfermedad renal crónica. Las guías internacionales refieren que para enfermedad renal crónica deben de evidenciarse la falla renal y la disfunción o la alteración en sitio de alguna de las estructuras del riñón. Esto a través de un seguimiento de por lo menos 3 meses para que se catalogue como una entidad crónica. Regresando a la pregunta entonces, ¿cuáles son las diferencias entre albúmina? ¿Cuáles son las diferencias entre proteína? Pues bueno, la albúmina al final del día termina siendo una proteína que es el mayor componente dentro del esquema de las proteínas en nuestro cuerpo, es el mayor componente dentro del esquema también de lo que se alcanza a filtrar a través del riñón. Se ha visto a través del tiempo que la determinación de proteínas no necesariamente nos avisa de forma oportuna si hay un daño renal. Y esta es la pequeña gran diferencia, desde mi punto de vista, este es el punto pivote de partir del cual se diferenciaría el tema de las proteínas o el tema de la albúmina. La albúmina, hoy por hoy, nos resulta como un marcador principal para determinar el daño renal en estadios tempranos. Me tengo que regresar probablemente un poco a la estructura de las proteínas, pero de forma muy general decir que en presencia de albúmina, pues probablemente estemos hablando de que todavía ese daño de renal es muy pequeño o es muy mínimo, pero ya en presencia de proteínas, son macroproteínas, nos hablaría ya de un daño pues más avanzado, ¿no? Que si lo vemos desde el escenario clínico, pues evidentemente nos interesaría detectar la enfermedad en estadios tempranos, como lo decía al inicio, para detener la progresión, para retrasar esa progresión o incluso para dar tratamiento y quitar ese factor que está provocando el daño consecutivo al riñón. Doctor, en ese sentido, teniendo en cuenta lo que nos comentaba, ¿qué papel juega la determinación de los niveles de creatinina en sangre en la evaluación de la función renal? Claro, justo como comentábamos hace rato, es importante identificar cuál es la funcionalidad o cuál es la utilidad clínica de cada uno de los marcadores o cada una de las pruebas que tenemos en el laboratorio para poder alcanzar a dar esta información de clínica y que sea de utilidad dependiendo del escenario. ¿Y a qué me refiero? Existen pruebas, nuevamente lo digo, que nos ayudan a identificar la falla renal y hay otras pruebas que nos ayudan a identificar el daño renal, que evidentemente en algún momento va a culminar en una falla renal. Entonces, hablando de la falla de la función renal, uno de los marcadores más importantes es la creatinina. La creatinina es un metabolito, es una sustancia que deriva del metabolismo de los músculos y entonces el riñón juega un papel fundamental en la concentración del cuerpo de este metabolito. Cuando falla el riñón, se incrementa la concentración de creatinina en nuestro cuerpo, por lo tanto, en el laboratorio podemos identificar este incremento. Por lo tanto, estaríamos hablando de
estamos identificando la falla de la función renal a través de este marcador. Es un marcador muy importante, históricamente se ha utilizado en muchos escenarios, se ha utilizado en muchos parámetros, incluso es un punto de partida para poder calcular otro tipo de parámetros o otro tipo de estudios que nos ayudan a evaluar la función renal. Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. Entonces, en síntesis, importante resaltar, hay pruebas que nos ayudan a identificar ese daño y hay pruebas que nos ayudan a identificar la falla que ya produjo el daño. Uno de ellos, la creatinina. Doctor, y en ese sentido, ¿qué es el índice de filtración? Y me corrige por favor si lo llego a decir mal, glomerular. La tasa de filtración glomerular o índice de filtración glomerular, dicho sea de paso, lo dijiste bien, no te preocupes, este, es esta ecuación o es esta forma que nosotros tenemos para alcanzar a estimar qué tanto está filtrando el riñón y qué tanto está o no funcionando. Hace rato comentaba que uno de los marcadores importantes para hacer este cálculo, porque no deja de ser una ecuación, es la creatinina. Importante también decir que existen guías internacionales que nos dicen qué cálculo utilizar, en qué tipo de escenario, por qué en determinados pacientes, por qué mejor en otros pacientes y sobre todo en qué tipo de población. No es el mismo cálculo de la tasa de filtración glomerular que nosotros hacemos en niños como lo podemos hacer en adultos. Entonces, la tasa de filtración glomerular, como también se conoce, nos ayuda también a conocer la funcionalidad de ese riñón y es uno de los criterios principales para establecer la enfermedad renal crónica. Hasta ahora hemos hablado de albúmina, hemos hablado de proteínas, hemos hablado de creatinina, hemos hablado de tasa de filtración glomerular. Mira, a mí también me pasa. Es que la palabra es compleja. Entonces, este tipo de marcadores nos ayudan incluso a clasificar, evidentemente a diagnosticar, pero sobre todo a estadificar qué tanto se está afectando ese riñón, qué tanto daño hay en ese riñón, porque no es lo mismo identificarlo, como ya hemos comentado, en una fase temprana, a identificarlo en ya una fase tardía donde hay muy poco por hacer en términos de seguimiento o de sobrevivencia incluso para los pacientes. Eh, lo comento porque la tasa de filtración glomerular y la albúmina justo nos ayudan a identificar eh, eh, es- déjame encontrar la palabra, estadio o grado de avance de la enfermedad. Entonces son dos de los marcadores más importantes que desde el laboratorio podemos aportar o abonar al cuidado de los pacientes. Doctor, precisamente en el episodio anterior comentábamos y hablábamos de cómo diagnosticar la enfermedad renal crónica y obviamente nos ha dado ya algunas luces usted, pero en su experiencia, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Me parece que lo primero a identificar son los factores de riesgo que podría tener el paciente. Hemos hablado de que es una enfermedad silenciosa que habitualmente se diagnostica ya en una fase avanzada. Entonces, si identificamos a los pacientes que están en riesgo, pues evidentemente podemos hacer un marcaje personal, por así decirlo, podemos hacer un screening muy dirigido para identificar el daño renal y también identificar esa falla en la función renal. Recordar nuevamente, nosotros debemos de evidenciar al menos durante 3 meses estas alteraciones en las pruebas de laboratorio, porque también podemos estar hablando que puede ser algo transitorio, puede ser una falla aguda, puede ser algo transitorio, pero el compromiso que se tiene para la enfermedad renal crónica y sobre todo su identificación en estadios tempranos es justo dar seguimiento, ir evidenciando que de forma sistemática se presentan estas alteraciones en los pacientes y entonces dar el seguimiento a través de la clínica con el médico que está en los consultorios, pero también sumando a esta atención, pues la información que nosotros podemos dar desde el laboratorio. Entonces,
Cuidar mucho esos factores agregados, diabetes, hipertensión, obesidad, algún tipo de enfermedad sistémica, inflamatoria, algún tipo de enfermedad reumatológica, que son este tipo de enfermedades que incrementan el riesgo o población de riesgo que comentábamos hace rato, incluso se eleva la prevalencia de enfermedad renal crónica hasta en un 50%. Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta los antecedentes de cada paciente, estar al tanto de cuáles son estos marcadores que he comentado de falla, de daño, por supuesto, lo hemos venido diciendo, al menos en esta conversación, pues identificar cómo andamos o cómo están esos pacientes en términos de creatinina, en términos de albúmina, tasa de filtración glomerular, y si queremos identificarlo desde un estadio muy temprano, pues evidentemente la albúmina y su relación albúmina-creatinina, desde mi punto de vista, puede ser uno de los datos pivotes para un diagnóstico oportuno. Perfecto. Y, doctor, nosotros sabemos y conocemos que el grupo de diagnóstico de Aries, donde usted está trabajando, cuenta con la tecnología de uroanálisis de Sysmex. ¿Cómo les está ayudando? ¿Qué les ha aportado esta tecnología a la institución para ese diagnóstico temprano? Claro. Son muchos los atributos que puede tener un instrumento de Sysmex en términos de uroanálisis, específicamente para la enfermedad renal crónica. Me parece que la capacidad que tienen las tirillas para, para la identificación de las alteraciones en términos de creatinina, albúmina, relación albúmina-creatinina, pues es bastante buena porque acortan los tiempos de respuesta, acortan los tiempos analíticos y pues bueno, eso hace que la información llegue más rápido a las manos del médico, llegue más rápido a las manos del paciente y sobre todo pues, asegurando unos niveles adecuados de calidad. En términos analíticos, hablando específicamente de lo que compete al laboratorio, siempre cuidar, trabajar con instrumentos o trabajar con metodologías que estén trazadas o que tengan cierta trazabilidad a un estándar internacional. Siempre trabajar con metodologías que cuiden o que estén apegadas a guías internacionales, que den cumplimiento a estos criterios que de forma internacional se han consensado y se han llegado a estos acuerdos para saber cuándo podemos utilizar una prueba, cuándo no podemos utilizar una prueba y qué es mejor para el paciente. Y creo, desde mi punto de vista o la experiencia que tengo utilizando los instrumentos de Sysmex, se respeta la trazabilidad, se respeta el cumplimiento a las guías internacionales y pues bueno, eso se traduce en una mejora en la calidad de la información que estamos entregando. Ahora, otro de los atributos que también, o más allá de la enfermedad renal crónica, por supuesto, son los tiempos de entrega de resultados. Al momento de estar hablando de plataformas completamente automatizadas, mejoramos el tiempo de entrega de los resultados y también quitamos muchos sesgos manuales, muchos sesgos interoperador, por así decirlo, que desde el punto de vista de un sistema de gestión de calidad, pues bueno, esto abona mucho a la mejora continua. ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando, como les comentaba hace rato, de estar entregando información que se alinea a estándares internacionales. Nos estamos asegurando de entregar información confiable en términos analíticos. ¿Por qué? Porque Sysmex puede declarar que está alineado a estándares internacionales, pero replicar esos datos en nuestros laboratorios es el reto. Si tenemos un sistema de gestión de calidad implementado, podemos asegurarnos de que la información que estamos emitiendo a través de los equipos de Sysmex es buena. Estamos replicando el comportamiento que Sysmex identificó en sus equipos. Entonces, eso lo hilo o eso lo comento porque entonces estamos dando trazabilidad. Lo que yo digo que está pasando dentro de este laboratorio es trazable a lo que dice Sysmex que ocurre en sus equipos y es trazable a lo que en su momento Sysmex en la fabricación de sus equipos dijo que pasa con un gol estándar. Entonces, creo que es lo que se cuida, repito, temas de automatización, quitar los sesgos analíticos, temas de estar alineados con estándares internacionales y asegurar una mejora continua en el proceso de análisis y en la entrega de sus resultados.
Dicho sea de paso, comentar, por ejemplo, que nosotros estamos pasando todo un proceso de evaluación muy minucioso para el tema de la relación albúmina-creatinina identificada a través de la tirilla de urinanálisis de Sysmex. Y pues bueno, le estamos trazando a metodologías como nefelometría, a metodologías enzimáticas, a donde quiero llegar. Está tan estandarizado el proceso, ese proceso lo puedes comparar con estándares de mayor desempeño analítico. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Que no me tardo 5 horas en hacer una determinación de albúmina en un equipo de enzimático. No me tardo 7 horas en hacer esa determinación en nefelometría. Me tardo cuestión de minutos a través de esa tirilla. Ahora, recordar, hay diferentes momentos y hay diferentes formas de manejar la información. La tirilla no es otra cosa más que un screening. Es el primer abordaje. De ahí tenemos que llevar a confirmar. ¿Cómo confirmamos? Pues evidentemente con la clínica, pero también con pruebas de mayor sensibilidad, de mayor especificidad, que están pues consideradas como gold estándar. Entonces, como screening y como información rápida, oportuna y de calidad, nos ha venido a ayudar bastante. Esas ventajas, doctor, ¿cree que hace falta visibilizarlas más con otro tipo de laboratorios o con otro tipo o con más profesionales, no solamente en México, sino en la región, para que tengan confianza de que hay que creer en las tecnologías que llegan con estas evoluciones? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo en el contexto, por ejemplo, en el que está México, que es de donde estamos hablando ahorita. Que es muy Eh, parecido a lo que tenemos a lo largo de toda la región de América Latina, ¿no? Debo decir. Seguramente. Sí, 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 porque me refiero al sistema de salud per se. Ujú. Si de pronto los presupuestos, si de pronto los gastos en salud pues son altos y un presupuesto bajo, este tipo de metodologías, este tipo de soluciones permiten llegar al mismo punto, llegar a la misma información, probablemente con costos menores. Hace rato decía, nosotros estamos metidos en un tema de verificación en donde lo que nos dice el uroanálisis lo estamos comparando versus nefelometría, lo estamos comparando versus métodos enzimáticos. Y la comparación es buena. La comparación es bastante buena, los resultados son replicables. Entonces, ¿cuánto me cuesta una tirilla y cuánto me cuesta un análisis de nefelometría? Entonces, en el contexto que estamos viviendo y en el contexto público, por así decirlo, si estamos diciendo que es una enfermedad de alta prevalencia, si estamos diciendo que se presenta en el 50% de los diabéticos, se presenta en el 50% de los hipertensos descontrolados, estamos a un examen general de orina de diferencia de poder actuar en tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Comunicar, comunicar, comunicar y comunicar. ¿Cuáles son los atributos de una y cuáles son los atributos de otra? Nuevamente, en el contexto de la población o en el contexto del paciente. Perfecto. Ese tema de comunicar y comunicar, doctor, al final del día también es poderle permitir a otros profesionales que vean que esto ya se está aplicando en laboratorios y que efectivamente está generando mejoras en eficiencias, en tiempos, en uso del recurso humano, en tiempo de entrega de resultados a pacientes. Todo eso genera un ambiente de confianza y de expectativa también de cuándo vamos a tener esa tecnología también en nuestros laboratorios, ¿cierto? Claro, claro, sobre todo porque es una prueba básica. En el argot de los laboratorios o en la industria, nosotros solemos clasificar a las pruebas de laboratorio en pruebas básicas o de rutina, pruebas de mediana complejidad, pruebas de alta complejidad, pruebas esotéricas. Estamos hablando de la base de la pirámide, si me permites decirlo. Estamos hablando de pruebas de rutina que justo es un paso muy corto el que hay que dar, pero pareciera que la decisión de dar este tipo de pasos es la que está costando trabajo.
Y no es otra cosa, nuevamente, desde mi punto de vista, a título personal, es un tema, si me permiten la expresión, de evangelización. ¿A qué me refiero? Ujú. A educación, a comunicación, a permear lo que nosotros sabemos desde la trinchera del laboratorio al clínico, a los tomadores de decisiones. Y pues bueno, en nuestras manos está nosotros como usuarios de las plataformas y, en este caso, Sysmex como dueño de las plataformas. En resumen, doctor, quisiera que nos diera, porque creo que ha quedado muy evidenciado en esta conversación, pero creo que nos resaltara nuevamente cuáles de esos marcadores mencionados en la conversación considera usted que pueden hacer mayor aporte en un diagnóstico temprano de esta enfermedad. Ok, definitivamente para el diagnóstico temprano, índice albúmina creatinina, eh, para identificar la falla de la función renal, tasa de filtración glomerular, evidentemente creatinina. Eh, de esto, importante revisar para todos los laboratorios, para todos los profesionales que estén enfrente de los equipos o sean responsables de la entrega de un resultado, revisar eh, sensibilidad analítica, que los métodos que tengamos dentro del laboratorio cumplan con las características indicadas por las guías internacionales. De nada serviría tener una tirilla que sea capaz de detectar niveles de albúmina a concentraciones muy altas. Lo que nosotros queremos es que detecte concentraciones muy pequeñas para hablar entonces de una fase temprana. Lo mismo pasa con la tasa de filtración glomerular. No es lo mismo calcular la tasa de filtración glomerular con una fórmula que utilice creatinina a medirlo con una fórmula que utilice cistatina C. ¿Por qué? Porque la creatinina puede estar alterada en pacientes con hipotrofia muscular, perdón, puede estar alterada en pacientes con hipertrofia muscular, por ejemplo, los que hacen mucho gimnasio. Entonces, el comentario es ese: identificar el escenario, identificar cuándo sí, cuándo no, y personalizar la información. En contexto, índice albúmina creatinina o relación albúmina-creatinina, desde mi punto de vista, hoy por hoy puede ser uno de los mejores marcadores de la identificación de este daño en estadios tempranos. Bueno, doctor, creo que hemos cubierto todos los temas. No sé si se nos está quedando algo por fuera, pero para nuestros oyentes, los seguidores de este podcast, creo que ha sido una conversación absolutamente enriquecedora. Me parece que sí, se cubrieron todos los tópicos que queríamos hablar. Y pues nada, no sé si quieran añadir algo más. Solamente, no, yo creo que, doctor, agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación de Sismex a este espacio y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en esta conversación. Creo que nos llevamos muchos aportes y muchas ilustraciones de lo que está haciendo la tecnología hoy en ese diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, y lo comentábamos hace rato, es parte de la comunicación, es parte de la sensibilización que tenemos que hacer como laboratorio, pero también como fabricante de equipos. Entonces, lo que necesiten, estamos a la orden. A todas las personas que nos siguen y nos están escuchando en esta serie de podcast de Uroanálisis Sysmex Experience, invitarlos a que sigan. Quedan algunos episodios de unas conversaciones muy interesantes alrededor de este tema de uroanálisis y los invitamos a que nos acompañen en cada una de estas conversaciones. Los esperamos en un próximo episodio.